Los últimos tiempos hemos comentado, hemos denunciado la situación de la corrupción en nuestro país. Es más, aquí habíamos, y tenemos todavía, vamos a renovar con fuerza nuestros famosos caramelitos anticorrupción, que le damos a todos nuestros invitados para que tengan siempre presente cuando le una chupadita al caramelito, que hay que luchar contra la corrupción como es lugar, por sin tregua, porque ya los corruptos se están pasando de la raya. Realmente, a veces vemos algunos casos que se investigan, de lavado de activos que son casi orientados a un sector de la opinión pública acostumbrado al tema farandulero, ¿no? Entonces pasa desapercibido el tema porque es un millón de soles, qué sé yo, pero cuando se trata ya de investigar casos de lavado de activos enormes, donde las unidades de inteligencia financiera estén abocados para determinar cómo es que surgen esas fortunas sospechosas, es ahí donde tenemos que prestarle mayor atención y los medios de comunicación hacer mucho, digamos, de periodismo más serio, más responsable, de buscar cómo combatir la corrupción. Se han tomado medidas, se han diseñado planes y bueno, esperemos que se ejecuten dentro del marco de la ley. Pues bien, el doctor José Ugaz Sánchez Moreno fue procurador anticorrupción y nos acompaña justo esta mañana porque además él forma parte de Transparencia Internacional, un organismo que está en permanente lucha a nivel internacional contra la corrupción y obviamente para que todo el ejercicio de las administraciones públicas con los recursos y fondos del Estado sean con transparencia. Pues bien, bienvenido doctor José Ugaz, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Bienvenido a Radio Nacional. Gracias, señor Guquín, buenos días y muy satisfecho de que un periodista que ha venido insistiendo permanentemente sobre este tema hoy día nos recuerde a todos que la lucha contra la corrupción es un esfuerzo permanente y que efectivamente son pocos los resultados que se ven pese a los múltiples discursos en las que a todo nivel del Estado se dice que vamos a luchar contra la corrupción y sin embargo los resultados pues no son compatibles con esos discursos. Ahora, este es un problema de falta de normas legales, este es un problema de decisión política, este es un problema que de pronto la corrupción se ha articulado de tal manera que, como dicen muchos, quien no tiene un rabo de paja y que está, ¿no es cierto? Entonces hay muchas especulaciones, suspicacias, comentarios. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay leyes que sean suficientemente duras para evitar, por ejemplo, las prescripciones de los delitos de corrupción? Mire, este es un fenómeno muy complejo, tiene muchas raíces y por supuesto se va extendiendo por diversos ámbitos de la vida nacional. Sin embargo, yo creo que el tema legislativo es el menos importante. El Perú tiene suficientes leyes, este discurso penal un poco demagógico de ir endureciendo las normas y creer que con eso se resuelven los problemas, ciertamente no opera en el caso de la corrupción. Y tiene que ver, por un lado, creo, con medidas preventivas, y por otro lado con un liderazgo ético y político que permita ver de que efectivamente hay una intención de transparencia. No puede ser que el primer vicepresidente de este país, a las pocas semanas de haber sido elegido, de pronto se ve envuelto en un escándalo de corrupción y lo que tenemos como respuesta de las más altas esferas del Estado es un silencio que duró semanas hasta que la situación se hizo incontenible y tuvo que renunciar, cosa parecida a lo que ha ocurrido en otro ámbito con el ministro de Trabajo. Ahora tenemos nuevamente una ministra involucrada en un hecho de cobros indebidos y la respuesta es el silencio, pese a que por la vía de las redes sociales se dice que hay que andar derecho, que hay que tomar medidas. Sin embargo, doctor Ugaz, obviamente el caso de la ministra Jara es un asunto que inclusive tendrán que, porque veo los diarios, que responder otros ministros de otro gobierno anterior, porque la cosa parece que era una práctica que se hacía, ¿no? Pero ese es, digamos el incumplimiento de normas, pero lo que quisiéramos concentrarnos es, claro, uno tiene que actuar correctamente en la vida, no es que uno puede actuar no de acuerdo a una situación, siempre hay que actuar de acuerdo a las normas, pero yo me refería a esta corrupción en la que, según el Contralor de la República, y usted no será ajeno a las informaciones que circulan, que hay aproximadamente al año más de 5.000 millones de soles que se quedan en bolsillos ajenos. Es decir, corrupción de montos mayores, es decir, con uso de recursos, con contratos previos, con licitaciones amañadas, con sobrevaloración de costos, es decir, ese tipo de situaciones. De pronto, claro, aparece esta denuncia de que hay que los ministros devuelvan, que los congresistas no deben cobrar más allá, no sé, estas cosas. Sí, eso me parece muy bien,
pero y aparte esa gran masa de dinero que circula y que va, como dice el Contralor Curi, que va a bolsillos ajenos anualmente, es una preocupación, usted mismo lo ha reseñado. Sí, precisamente le decía que es un fenómeno multicausal y una de las causas es esta cultura de la viveza criolla que se vuelve mucho más grave cuando está encarnada en las más altas esferas de decisión del país. Por eso a mí no me parece poco problema el hecho de que tengamos congresistas o ministros que dan mal ejemplo porque tratan obviamente de ganarse alguito con decisiones que después dicen que son inadvertidas, que fueron un error, pero ciertamente la gran corrupción está en el lado de los negocios, de las compras públicas, de los cárteles de la construcción, y ahí es poco lo que se hace en términos de resultados. Si nosotros hacemos un balance anual, estamos cerrando el 2012, ¿cuántos casos importantes de corrupción han sido investigados, procesados y sancionados? Vamos a encontrar una línea roja que habla poco o habla mal de lo poco que se hace en materia de lucha anticorrupción. Y eso creo que las estadísticas de la propia Contraloría, pese a que hace años el Contralor viene mostrándonos las cifras de la gran corrupción en el país, sin embargo, Contraloría misma no puede exhibir grandes triunfos en esta materia. Pero para no centrarnos solamente en los casos que pueda haber en este gobierno, hay que recordar también los colegios emblemáticos, el caso Comunicor, los tanques chinos, las ambulancias, los patrulleros, es decir, corrupción en todos los tiempos y en todos los gobiernos, ¿no es cierto? Queda clarísimo que hay una constante, esto no es privativo de un partido político ni de un gobierno, aquí nadie está señalando que este es el momento de la gran corrupción. Es más, si comparamos la corrupción de los últimos 3 regímenes democráticos con lo que fue la era de Fujimori, ciertamente ha habido un cambio y un descenso en las cifras y en las cantidades. Pero eso no puede ser un consuelo para la actual situación. Es verdad que en el gobierno anterior hay muchos pendientes, en el gobierno municipal anterior el caso Comunicor es un caso escandaloso y sin embargo no tenemos un resultado tangible a la fecha. Ahora, efectivamente, cuando nosotros estamos observando casos que surgen de pronto en los medios de comunicación de corrupción, vemos que son algunos medios los que reciben la información, ¿no? Pero, digamos, el aparato del Estado, por ejemplo, la Comisión de Fiscalización del Congreso, la Contraloría, la propia Policía Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción, los jueces anticorrupción, es decir, normalmente las denuncias surgen de la prensa. ¿Encuentra usted en eso una característica muy particular? ¿Por qué no son los organismos del Estado los fiscalizadores? Porque, por ejemplo, usted sabe que el Congreso tiene no solo la labor de fiscalización, ejerce el control político, entonces a veces se pregunta, ¿por qué tiene que ser la prensa o un medio de comunicación el que denuncie un acto de corrupción y no los aparatos del Estado? Bueno, en primer lugar, no me parece mal que sea la prensa la que tenga la vanguardia. No digo que sea mal, solo que es la única que prácticamente se atribuye. Es cierto, pero yo le puedo decir como testigo de primer orden, cuando fui procurador, nuestro gran aliado en las investigaciones fue la prensa de investigación seria y ojalá eso se mantenga y se fortalezca. Pero no le falta razón cuando usted sostiene que los órganos oficiales de oficio no están presentándonos resultados. La Contraloría ha batallado durante mucho tiempo para tener funciones preventivas, ahora tienen función sancionatoria en lo administrativo para caso de corrupción y sin embargo hay una inacción o una falta de resultados que no se hace tangible en lo que pueden presentar a la opinión pública. Y lo mismo pasa con el Ministerio Público y con la Policía Anticorrupción en lo que le corresponde. Entonces, efectivamente, ahora que está la Comisión Nacional Anticorrupción, esperemos que se vuelva un órgano articulador, porque parte del problema es que todas estas instituciones anticorrupción caminan desarticuladamente, sin hablarse entre ellas muchas veces, sin organizar planes estructurales que permitan una acción más eficaz. Durante la gestión que usted tuvo como procuradora anticorrupción, aparte de casos vinculados al gobierno de Fujimori, ¿no es cierto?, ¿qué otros conoció usted en el camino que eventualmente usted en su evaluación diga, estos se frenaron en el Poder Judicial, estos no avanzaron, y finalmente pasaron casi desapercibidos? ¿Hay algo que quedó pendiente en esa época? Hay muchos pendientes. Yo diría que si evaluamos el trabajo que se ha hecho en los últimos 10 años, la Procuraduría se instauró en noviembre del año 2000, estamos en 2012, han pasado 12 años desde que el Estado implementó este esquema anticorrupción. Y yo creo que han habido logros indudables. O sea, el Perú no es
por gusto uno de los casos de estudio a nivel mundial. Hemos sido muy exitosos en recuperación de activos de la corrupción en plazos récords si comparamos con Nigeria, con Filipinas o con Indonesia. Sin embargo, también hay unas lecciones aprendidas de lo que no funcionó bien. El sistema de compras del Estado ha sido uno de los nichos históricamente conocidos como nicho de generación de corrupción. Y sin embargo hemos hecho poco por corregir y al contrario estamos implementando normas que van en sentido inverso. Si vemos este último proyecto de ley sobre las compras en defensa, no se entiende cómo se pretende ahora implementar secreto para compra tan sensible como la del armamento del Estado peruano. Efectivamente. Vamos a continuar. Me avisan que tenemos la señal de TV Perú en cualquier momento para enlazarnos con ellos en la plataforma de noticias TV Perú Radio Nacional para compartir con nuestros amigos televidentes. Justamente. Vamos a la plataforma de noticias. No, gracias a la plataforma de noticias nos vamos hasta la cabina de Radio Nacional y nos espera ya don Alberto Cuquín con Augusto Baje, quien están desarrollando también importante información. Adelante. Muchas gracias, Olinda, Jennifer. Gracias, amigos de la plataforma de noticias de TV Perú. Efectivamente, estamos aquí en cabina con el ex procurador anticorrupción, el doctor José Ugaz Sánchez Moreno, que nos acompaña. Justo estábamos haciendo una introducción respecto a lo que ya ha venido reclamando el gobierno también a través de la presidencia del Consejo de Ministros, el propio presidente de la República, que ha anunciado que se tienen que dar medidas muy severas para luchar contra la corrupción. Recordábamos los distintos episodios y justamente ahora que estamos con el doctor José Ugaz, queremos preguntarle, ¿es para los peruanos un gran problema esto de la corrupción? ¿Tenemos que tomar conciencia, doctor Ugaz, de que esto es algo que se está desbordando? Porque cuando escuchamos al el Contralor de la República afirmar que más de 5.000 millones de soles al año pasan a bolsillos ajenos con dinero del Estado, esa situación nos preocupa porque con 5.000 millones se pueden hacer pues cualquier cantidad de obras. Sin que esto sea un consuelo, yo diría que la corrupción es un fenómeno global. Aquí hemos tenido un gobierno que desarrolló lo que la Iniciativa Nacional Anticorrupción denominó corrupción sistémica. Acá hubo una banda delincuencial que se hizo del poder y tuvo como plan de gobierno el saqueo del Estado. Pero no somos los únicos. Esto no quiere decir que tengamos un consuelo de tontos. Si usted mira Colombia, hay 54 congresistas presos en Colombia. 54 congresistas presos. Los últimos 3 áreas antidrogas de México están presos por narcotráfico. Y en Brasil hemos visto cómo han caído 7 ministros y el presidente Lula está sintiendo pasos en la puerta de su oficina. Entonces es un fenómeno global y esto es solamente América Latina, ni qué decir lo que ocurre en África, el propio Estados Unidos con los escándalos de corrupción financiera. Que usted administra, porque usted es integrante de Transparencia Internacional, en ese ranking, ¿cómo andamos nosotros? Estamos por debajo de la tabla media en un 3.8 sobre 10, siendo 10 lo mejor y 1 lo más bajo. Hace 9 años que no nos movemos, salvo algunas décimas. Con lo cual quiere decir que estamos estancados y que no ha habido, y creo que esta foto sirve para entender que no ha habido de parte de nuestros últimos gobiernos un plan efectivo, una voluntad política de hacer cambios radicales. Los planes están porque los hemos visto, los hemos leído, ¿no es cierto? Se han dado a conocer, se han creado comisiones a distinto nivel oficial, pero yo le pregunto y le reitero la pregunta, ¿faltan leyes? ¿Decisión política? ¿Qué es lo que realmente falta como para que ya los organismos, por ejemplo, de las unidades financieras, ¿no es cierto?, puedan tomar mayor ejecutoria en las intervenciones para investigar estas famosas fortunas que surgen de la noche a la mañana y nadie sabe cómo? Bueno, si hay que responder en monosílabos, yo diría que falta decisión y acción por parte de los órganos ejecutores. No puede ser en el anterior gobierno que hay un gabinete completo por un caso de corrupción y en este gobierno ha caído un en este gobierno un vicepresidente de la República. Entonces quiere decir que estamos hablando de una presencia de la corrupción en los más altos niveles del Estado. Leyes en el Perú sobran. Por supuesto, siempre se pueden perfeccionar, hay que hacer algunos ajustes. Un ejemplo de esto es lo que no debe ocurrir. El Ministerio de Defensa ha presentado una propuesta para que se hagan compras secretas en materia de armamento. Esto no solamente carece de sentido porque hoy en el mundo moderno todo el mundo sabe lo que compra el otro estado. Hay revistas especializadas que publican anualmente todas las compras de armas de los distintos países, sino porque se ha demostrado en las investigaciones que se hicieron en el 2000 en adelante que uno de los nichos más intensos de corrupción es el de la compra militar o compra de armas, precisamente al amparo del secreto nacional. Ahora, ¿qué papel juega, doctor Ugaz, el Poder Judicial en la lucha contra la corrupción? Tomando en cuenta que también dentro de este aparato del Estado
digamos, hay casos de corrupción. Bueno, el Poder Judicial ha jugado un papel muy importante. Yo diría que cuando se crea el subsistema anticorrupción con jueces y vocales dedicados especialmente, y muchos de ellos muy jóvenes, a perseguir estos procesos, los resultados fueron muy exitosos, muy plausibles, diría yo. Sin embargo, como usted bien señala, el propio Poder Judicial a su vez se ve amenazado permanentemente por células corruptas, tanto que el presidente saliente intentó insatisfactoriamente, sin lograr su cometido, que se le dieran facultades para poder romper estas redes corruptas que pueden haber a nivel de cortes superiores. ¿En qué países, doctor Ugaz, existe la prescripción o no prescripción de los delitos de corrupción? Por ejemplo, nos estamos discutiendo para que estos delitos no prescriban, ¿no es cierto? En nuestro país todavía hay una demora, por decisiones en el Parlamento, qué sé yo, pero ¿usted recomendaría que ya se aplique esta que se apruebe, digamos, que no prescriben los delitos de corrupción? Mire, ese es un elemento de mucho debate actual. No son muchos los países que lo tienen. En el hemisferio nuestro me parece que solamente Bolivia y tal, Uruguay creo que efectivamente tienen implementada esa medida. Otros países apuestan porque no es que se elimine la prescripción, sino que se le prolongue cuando se trata de delitos contra el Estado, en particular de corrupción. Pero una vez más, el tema ahí no es el tema regulatorio normativo, sino cómo se ejecuta. Fíjese usted que el Estado peruano tiene derecho a cobrar indemnizaciones y en los últimos 8 años de la Procuraduría no se hizo nada por cobrar un centavo. Ha tenido que volver el procurador Arbizu a recordarnos que ese es un derecho del Estado para que se empiecen a cobrar estas indemnizaciones. Ahora, hay otro tema que usted acaba de mencionar en sus declaraciones, en el sentido de que también hay un tema, porque usted lo dijo algo en las inmobiliarias, dijo algo de eso. Es decir, ahí hay un posible, digamos, lavado de activos en este crecimiento inmobiliario. Mire, en el sector construcción, y esto también es una tendencia global, no solo del Perú, hay mucha corrupción concertada, empresas que se ponen de acuerdo, sobre todo en las grandes obras de infraestructura. Estamos hablando de miles de millones de dólares para construir gran infraestructura. Hay cartelizaciones, se ponen de acuerdo para unos bajar la oferta, el otro subirla e ir rotando. Carteles inmobiliarios o carteles de la construcción. Sí. Esto que han merecido reportes internacionales al respecto. Hoy las grandes tendencias globales en materia anticorrupción son, primero, el debate de si la corrupción debe ser considerada un delito de jurisdicción universal o eventualmente abrirse un espacio para ello en el Tribunal Internacional, el Tribunal Penal Internacional. Y en segundo lugar, en la campaña del no a la impunidad que está lanzando Transparencia Internacional este año, que debe ser un punto clave para esta lucha, ¿no? Amigos de TV Perú, plataforma de noticias, como siempre, muchas gracias por este pase. Hemos compartido declaraciones importantes del doctor José Ugaz, que no solo ha sido procurador anticorrupción, es un destacado jurista y miembro de Transparencia Internacional. A nosotros, ya ustedes saben, nos interesa muchísimo que usted tome conciencia de que hay que luchar contra la corrupción. Cualquier gesto corrupto tiene que ser rechazado. Por eso que en esto los ciudadanos también tenemos una participación muy activa. Gracias, Olinda, gracias Jennifer por este pase. En cualquier momento volvemos a enlazarnos con ustedes. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, don Alberto Cuquín. 8:53 minutos. El momento. El doctor José Ugaz nos ha graficado lo que realmente muchos sentimos, ¿no? Que para esto se requiere decisión, ¿no? O sea, no hay que ser muy contemplativos. Cuántos miles y miles de millones de dólares son lavados, ¿no? Como parte de sus activos, vía narcotráfico, vía corrupción, es decir, contrabando. Nuestra economía se sensibiliza al punto que usted mismo seguramente se dará cuenta, porque el dólar sigue cayendo y dice que va a caer por debajo del 2.50, como hemos visto, porque dice que llegan dólares a veces sin ningún origen, ¿no? No se sabe de dónde llega. Además, es como usted también lo ha señalado, es curioso que siendo nuevamente el primer país productor de coca en el mundo, el gran caso de lavado de estos tiempos sea el de una mujer de la farándula. Exacto, o sea, claramente aquí, ¿dónde están los cárteles de la droga? ¿Dónde están los grupos ilícitos organizados? Más de, como dicen, casi 2.000 millones de dólares en producir droga. Todo termina, en el caso de 1 millón de soles, de una señora que acapara hoy la atención de todas las portadas, porque se trata de una vedette. Entonces un poco suena a distracción, ¿no es cierto? Como que los propios narcotraficantes les interesaría que se distraiga la atención, ¿no es cierto? Es así como el narcotraficante que genera
una captura de 1 millón, por 1 tonelada de cocaína, pero seguramente ya pasaron como 40 toneladas. Es algo más o menos que todo el mundo conoce. Doctor José Ugaz, yo le agradezco mucho su presencia como abogado y importante jurista nacional. Ojalá que tengamos pronto informaciones de Transparencia Internacional vía su persona para poder seguir trabajando en este tema, que nosotros lo hemos hecho casi una bandera, una cuestión emblemática, porque si dejamos que la corrupción siga avasallando los estamentos de toda la sociedad peruana, vamos a tener serios problemas en los próximos tiempos. No queremos un país lleno de corruptos, sino un país lleno de ciudadanos que sean honestos, transparentes y que su actitud frente a estos hechos terribles como es la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, terminen liquidando completamente estos fenómenos que afectan a nuestra sociedad. Muchas gracias, doctor Ugaz, por su presencia en los estudios Radio Nacional. Es una radio, como usted sabe, que se ha relanzado en estos últimos meses, y su característica, la pluralidad. Muchísimas gracias a usted, le deseo a usted y sus oyentes un extraordinario 2013, y ojalá que este año que viene sea un año donde efectivamente veamos una voluntad política de lucha contra la corrupción. Nos ofrecieron un super procurador para los grandes casos de corrupción, tampoco se concretó. Creo que es una buena oportunidad a mitad de mandato para que ello se haga. Yo le agradezco su presencia. Gracias, Gracias doctor José Ugaz, por su presencia en nuestros estudios.